Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un hombre que no solo quiso entender el mundo, sino que de hecho nos dio las herramientas para cambiarlo por completo. Hablamos de John Locke, la persona que sentó las bases de casi todo lo que hoy entendemos por gobierno, por libertad e incluso por nosotros mismos. Y para empezar, arranquemos con la que era probablemente la pregunta más peligrosa del siglo XVII. Una de esas preguntas que te podían costar la vida. ¿De dónde sale de verdad el poder de un gobernante? Bueno, pues durante siglos la respuesta era casi obvia, del derecho divino de los reyes. El poder venía de Dios, punto. Y claro, si cuestionabas eso, estabas cuestionando el orden mismo del universo. Luego estaba la otra opción. Para muchos, el poder no venía tanto de Dios como de la sangre, de la herencia. Era algo que pasaba de padres a hijos, y se justificaba, bueno, porque siempre se había hecho así, por pura tradición. Pero ojo, porque en medio de toda esta certeza, de estas ideas que llevaban siglos ahí, se estaba cociendo algo nuevo, algo peligroso. Una idea que decía que el poder, en realidad, venía de un sitio totalmente distinto, del pueblo. Para entender de verdad la respuesta tan radical que dio Locke a esa pregunta, primero tenemos que viajar al caos que la provocó, la Inglaterra del siglo XVII, una auténtica nación en llamas. Y es que Locke no era un simple espectador, ¿qué va? Él vivió y respiró esta época de agitación total. Vio a un rey ser ejecutado, a un país partido en dos por una guerra civil y al final una revolución que cambiaría para siempre el poder de los reyes. Para él esto no eran teorías, eran lecciones escritas con sangre. Entonces, ¿quién era este hombre forjado en mitad de todo este lío? ¿Cómo alguien que era médico acaba convirtiéndose en uno de los filósofos más influyentes de la historia? A ver, su filosofía no sale de la nada, no nació en una torre de marfil. Era hijo de un capitán del ejército del Parlamento, se formó como médico con la ciencia más moderna y fue consejero de un político antiabsolutista clave. O sea, su vida fue un constante cara a cara con las grandes preguntas de su tiempo. Y como respuesta a esa crisis personal y nacional, Locke desarrolló una teoría del poder político que era, radicalmente nueva. La publicó en sus famosos 2 tratados sobre el gobierno civil, justo después de la Revolución Gloriosa. El contraste es que no puede ser más brutal. Por un lado, el absolutismo de siempre. El poder baja de Dios al rey y a los demás solo les queda obedecer. Y por otro, la idea revolucionaria de Locke. El poder sube desde el pueblo hacia el gobierno. Y ese gobierno solo es legítimo si tiene el permiso, el consentimiento de la gente. Aquí está la clave de todo. Su argumento es que hay ciertos derechos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, que no nos los da ningún rey. Son nuestros por el simple hecho de ser humanos. Y por eso, el único trabajo de verdad que tiene un gobierno es proteger esos derechos que ya teníamos de antes. Pero, y esto es súper interesante, para entender de verdad su política hay que irse a otro sitio, a su teoría sobre cómo funciona la mente humana. Aquí es donde todas las piezas encajan. En su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke dinamitó la idea de que nacemos con conocimientos. Él propuso algo distinto, que la mente, al nacer, es como una tabula rasa, una hoja en blanco, vamos. Para él, todo lo que sabemos lo construimos a partir de la experiencia. El proceso es bastante claro. Primero, la sensación, lo que vemos, oímos, tocamos, la información que nos llega del mundo. Luego, la reflexión. Nos damos cuenta de que pensamos, de que dudamos, y con esos ladrillos básicos, nuestra mente se pone a trabajar y construye las ideas más complejas que podamos imaginar. Vale, paremos un segundo aquí, porque esta idea que parece tan sencilla, la mente es una hoja en blanco, en realidad es un terremoto. Pensemos en lo que significa. Si no hay nada escrito en nuestra mente cuando nacemos, si no venimos de fábrica con ninguna verdad preinstalada, Entonces, ¿cómo narices puede existir algo como un derecho divino a gobernar que sea innato? ¡Imposible! Y este es el golpe maestro de Locke. Su teoría de la mente no es solo psicología, es una demolición filosófica de la tiranía. Si ninguna idea nace con nosotros, la supuesta autoridad divina de un rey tampoco. Es una idea que se aprende. Y si se aprende, también se puede cuestionar. Y claro, esta conexión tan potente entre una mente libre y una sociedad libre fue una chispa que prendió revoluciones por todo el planeta. Es que las ideas de Locke no se quedaron en los libros, ni mucho menos. Se convirtieron en el manual de instrucciones para construir naciones. Dieron la justificación intelectual para la Revolución Gloriosa en Inglaterra, fueron el combustible de la Ilustración en toda Europa y de forma muy directa la inspiración de la Revolución Americana. Escuchemos con atención estas palabras. Son de uno de los documentos más importantes de la historia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿A qué suena familiar? Claro, es puro Locke. Thomas Jefferson prácticamente copió y pegó.
Solo cambió propiedad por búsqueda de la felicidad, pero la estructura, el ADN de la idea, que tenemos derechos que nadie nos puede quitar y que el gobierno está para protegerlos, es Locke al 100%. Así que al final, todo el trabajo de Locke nos deja con una pregunta sobre la mesa. Una pregunta que, ojo, sigue siendo igual de importante hoy que hace 300 años. Si un gobierno es legítimo solo porque protege nuestros derechos, ¿qué pasa cuando deja de hacerlo? Esa es la pregunta que su filosofía nos obliga a hacernos, una y otra vez.